Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de sonrisas y momentos especiales. Hoy, como siempre, nos zambullimos de cabeza en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad en sus corazones, algo que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, como mariposas revoloteando en el estómago. Vamos a hablar de un personaje que ha cautivado miradas y acelerado pulsos a nivel mundial, Asterisco Can Yaman, ese actor turco con una presencia arrolladora y una mirada que derrite el alma. Pero no hablaremos solo de él, sino de un asterisco secreto, un secreto que parece haberse desvelado a través de algo tan delicado y poético como son los poemas, y nada más y nada menos que dirigidos a Asterisco de Method Demir, su coestrella en aquella serie que nos robó el aliento y que también es una gran amiga. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, descubrimientos y reflexiones profundas. Y si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, les invito de corazón a que Asterisco se suscriban a este canal. Un clic es todo lo que se necesita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, revelaciones y la oportunidad de formar parte de esta comunidad tan especial. Comenzamos esta apasionante travesía. Seguro que la imagen es nítida en sus mentes, como si fuera ayer. Recuerdan perfectamente esa asterisco química explosiva que Can Yaman y de Method Demir desprendieron en la pantalla de Erkencicus. Esa conexión, esa chispa que parecía trascender el plano meramente actoral, ¿verdad? Era tan palpable que uno no podía evitar contagiarse de su energía. Y es que no es para menos, ambos actores poseen un asterisco talento innato para transmitir emociones, una habilidad para hacer que el público se sienta parte de sus vivencias. Y cuando sus caminos se cruzaron en esa ficción, eran pura magia en movimiento. Pero más allá del set de rodaje, de las cámaras y los guiones, su relación siempre ha sido un asterisco terreno fértil para la especulación y los susurros. Eran solo compañeros de trabajo cómplices en una aventura profesional. Había algo más latiendo bajo la superficie, un código secreto compartido solo por ellos. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y teorías, ardían constantemente. Los fans se dividían, se armaban bandos, entre aquellos que Asterisco creían firmemente en una relación romántica que florecía a la sombra del éxito, y quienes Asterisco defendían la pureza de una amistad profunda y sincera. La balanza pendía y la incógnita permanecía, alimentando aún más el misterio. Ahora pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque aquí es donde la trama se torna verdaderamente interesante, donde los rumores cobran un peso específico y los detalles empiezan a tejer una narrativa cautivadora. Ha surgido asterisco información, o mejor dicho, rumores muy fuertes y detalles que apuntan a un giro inesperado en la forma en que Can Yaman podría haber comunicado algo profundamente íntimo a The Method Demir a través de poemas. Sí, han oído bien. Poemas. Imaginen la escena por un momento, intenten visualizar ese instante. Un momento privado, quizás al final de un largo día de rodaje, o en la calma de una conversación lejos de los focos. Dos personas que se admiran y respetan mutuamente, que han compartido no solo un éxito profesional rotundo, sino también la vulnerabilidad inherente a la creación artística y quizás sentimientos más profundos y complejos. La idea de que Can Yaman, conocido por su carisma magnético, su personalidad arrolladora y su demostrada pasión, decida asterisco expresar su mundo interior a través de la delicada forma de la poesía, y precisamente a Demet, es algo que nos invita a una reflexión profunda sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre las distintas facetas de la comunicación y sobre cómo los sentimientos más genuinos pueden encontrar cauces inesperados. ¿Qué tipo de poemas serían? Esta es la pregunta que resuena en la mente de todos. Eran versos cargados de un amor romántico apasionado, como los que él suele transmitir en sus personajes. Eran, quizás, asterisco versos de profundo agradecimiento por el viaje compartido en Erkencicus, por la complicidad y el apoyo mutuo. O podríamos estar hablando de asterisco poemas de reflexión, de introspección, donde Can Yaman expuso alguna lucha interna o alguna perspectiva personal que solo se atrevió a compartir con ella. La especulación es infinita, un lienzo en blanco sobre el que cada uno proyecta sus propias ideas y esperanzas. Y es que la poesía, en su esencia más pura, tiene esa asterisco capacidad única de desnudar el alma, de expresar aquello que a veces las palabras cotidianas, en su pragmatismo, no logran capturar con la misma intensidad o sutileza. Si Can Yaman, lidiando con la inmensa presión mediática y la constante atención que recibe, se tomó el tiempo de componer algo para Demet, eso ya nos dice mucho sobre el valor intrínseco que le otorga a su conexión.
Podrían ser versos que hablen de la intensidad de su experiencia juntos en el set, de la admiración que siente por el talento y la persona que es Demet, o quizás de alguna batalla personal que sintió la necesidad de compartir. La belleza inherente de la poesía reside, en gran medida, en su asterisco ambigüedad, en su capacidad para evocar múltiples interpretaciones y en la resonancia que tiene con la sensibilidad de quien la lee. Y no podemos olvidar, por supuesto, el papel fundamental de Demet Özdemir en este enigmático relato. Ella es una actriz igualmente talentosa, una profesional de reconocido calibre y una persona de una sensibilidad palpable. Su asterisco reacción ante estos posibles poemas es, sin duda, igualmente intrigante. ¿Cómo los recibió? ¿Con sorpresa, con emoción, con comprensión profunda? ¿Los entendió en la misma profundidad con la que Kant quiso expresar sus sentimientos? La asterisco amistad entre compañeros de trabajo que han vivido experiencias tan intensas y compartidas como el rodaje de una serie de éxito puede ser algo verdaderamente especial. Compartir la adrenalina del éxito, las presiones inherentes a la industria, las alegrías desbordantes y los desafíos inesperados, todo ello crea un vínculo único, una conexión que va más allá de lo superficial. Y en este caso particular, parece que ese vínculo se ha asterisco profundizado a un nivel más personal, manifestado de una manera tan clásica, romántica y elocuente como es la poesía. Ahora muchos de ustedes, al igual que yo, se estarán preguntando de dónde emana toda esta información. ¿Es un simple rumor sin fundamento? Pues bien, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces insondable mundo del espectáculo, las asterisco filtraciones, los comentarios de personas cercanas a los artistas, las sutiles interpretaciones de publicaciones en redes sociales o incluso anécdotas compartidas de forma velada, van tejiendo una compleja tela de araña de rumores que a menudo contienen un germen de verdad. En este caso específico se rumorea con insistencia que la asterisco confesión no fue un acto directo o público, sino más bien un asterisco gesto íntimo y profundamente personal. La idea de que Can Yaman haya escrito estos asterisco poemas secretos, y se los haya compartido exclusivamente a Demet, y que ahora esta información, aunque sea de forma velada y especulativa, comience a salir a la luz, le otorga un aire de misterio aún mayor. Es como si un tesoro escondido, celosamente guardado, hubiera sido finalmente revelado, ofreciéndonos un asterisco pedacito de la intimidad de dos estrellas que admiramos profundamente. Piensen en las implicaciones de todo esto. Si realmente hubo poemas con una carga emocional significativa, asterisco, ¿qué significa esto para la relación actual entre Can y Demet? Es simplemente una muestra de aprecio profundo, una expresión sincera de amistad que floreció en circunstancias excepcionales. ¿O podría haber sido el asterisco preludio, una delicada señal de algo más, de sentimientos que quizás aún no se han atrevido a nombrar abiertamente? La línea entre la admiración profunda, la amistad sólida y el amor romántico a veces es extraordinariamente sutil, casi imperceptible. Y la poesía, con su inherente capacidad de evocar, de sugerir y de despertar emociones dormidas, puede convertirse en una asterisco herramienta sorprendentemente poderosa para explorar y dar forma a esos sentimientos. Es crucial recordar, sin embargo, que hasta que no haya una asterisco confirmación oficial por parte de los propios artistas, todo esto, por muy apasionante que sea, sigue perteneciendo al ámbito de la especulación. No obstante, la asterisco persistencia de estos rumores, la forma en que se presentan los detalles y la coherencia de la narrativa sugieren que hay algo de verdad latente detrás de todo el entramado. La figura de Can Yaman, un hombre conocido por su pasión desbordante, su expresividad y su entrega en cada proyecto, encaja perfectamente con la idea de que pueda recurrir a la poesía como un medio para comunicar sentimientos profundos y complejos. Y Demet, con su dulzura cautivadora, su talento indiscutible y su aparente sensibilidad, se presenta como una receptora ideal para un gesto de tal calibre, un alma que sabría apreciar la belleza y la profundidad de estas expresiones artísticas. Además, este tema, más allá de la esfera del espectáculo, nos asterisco invita a una reflexión más profunda sobre cómo la comunicación ha evolucionado en la era digital. En una época dominada por mensajes de texto instantáneos, correos electrónicos rápidos y la fugacidad de las redes sociales, un gesto tan clásico, personal y deliberado como asterisco escribir un poema se vuelve aún más significativo, casi revolucionario. Demuestra un asterisco intención clara, un cuidado especial y un deseo genuino de conectar a un nivel más profundo y auténtico. Es una forma de arte, una expresión de la belleza intrínseca y la emoción pura que reside en las palabras, una manera de trascender la superficialidad y tocar la fibra sensible del otro. Y ese
Y nos permitimos divagar un poco más, y si estos poemas fueran principalmente un agradecimiento por la experiencia transformadora de Erkenci-Kush, imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos en el set, la energía que invirtieron en dar vida a sus personajes, la complicidad y el entendimiento mutuo que desarrollaron a lo largo del rodaje. Un poema podría haber sido la forma perfecta de inmortalizar esos momentos, de agradecer a la otra persona por haber sido una parte fundamental de ese viaje, de celebrar la sinergia creativa que los unió. O quizás, como ya se insinuó antes, podrían ser versos que reflejen sentimientos más complejos y matizados, que vayan más allá de la simple amistad profesional, explorando las profundidades de una conexión humana que a veces desafía las etiquetas convencionales. La vida de los actores, a pesar de su aparente glamour y los reflectores constantes, también está repleta de desafíos, presiones y momentos de soledad. Ser constantemente escrutados por los medios, lidiar con la fama arrolladora, mantener relaciones personales significativas en medio de agendas apretadas y viajes constantes. Es absolutamente plausible que Can y Demet, en algún momento de su trayectoria juntos, hayan encontrado un refugio seguro en su amistad y en la comprensión mutua que se profesaban. Y si Can sintió la necesidad de expresar esa profunda conexión a través de la poesía, es una señal inequívoca de la confianza y la intimidad que llegaron a compartir, un indicador de la fortaleza de su vínculo. Ahora pensemos en ustedes, nuestra querida comunidad, que es el corazón de este canal. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les sorprende la idea de que Can Yaman pueda recurrir a la poesía para expresar sus sentimientos más íntimos? ¿Creen que la conexión entre él y Demet era meramente profesional, o intuyen que hay algo más profundo, un hilo invisible que los une? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios. Ustedes siempre aportan puntos de vista fascinantes, agudos y enriquecedores que elevan nuestros debates a un nivel superior. Este tipo de historias, aunque naveguen en las aguas de la especulación, nos recuerdan algo fundamental, que detrás de las figuras públicas, de los ídolos y de los rostros que vemos en la pantalla, hay personas con emociones complejas, anhelos profundos y formas únicas y personales de expresar su mundo interior. La idea de un secreto desvelado a través de la belleza de los poemas, dirigido a una colega y amiga, añade una capa irresistible de romanticismo, misterio y humanidad a la ya fascinante vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo, los gestos más pequeños, personales y genuinos pueden tener un significado inmenso y duradero. En resumen, hemos navegado juntos por el fascinante universo de Can Yaman, explorando la intrigante posibilidad de una confesión íntima a Demet Özdemir a través de la poesía. Hemos indagado en las posibles razones detrás de este gesto, hemos reflexionado sobre la importancia de la poesía como medio de expresión artística y hemos analizado la compleja naturaleza de su relación. Aunque los detalles exactos de este supuesto secreto permanecen, por ahora, en el ámbito de los rumores y las especulaciones, la historia en sí misma es profundamente intrigante y nos invita a meditar sobre la complejidad de las relaciones humanas, las diversas formas en que podemos conectar con los demás y la belleza perdurable de la expresión artística. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta incursión en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Si este contenido ha resonado con ustedes y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto que nos motiva enormemente. Compártanlo con sus amigos y conocidos para que más personas se unan a esta apasionante conversación y a nuestra comunidad. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, es un paso sencillo que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la próxima entrega, cargada de más historias y descubrimientos. Un abrazo gigante y lleno de energía para todos ustedes.